Si tienes un e-commerce y últimamente sientes que lo estás haciendo todo bien, que tienes un buen catálogo, que inviertes en ads, que trabajas en SEO, que incluso llevas una buena logística, pero aún así notas que el mercado se mueve un poquito más rápido que tú. Tranquilo, no estás solo. Y es normal, el e-commerce en España ya no es solo el canal digital, sino lo podemos llamar incluso hábito. De hecho, según los últimos datos publicados por la CNMC en el segundo trimestre de 2025, hablamos de 28.346 millones de euros de facturación, un 22,6% interanual y 493 millones de transacciones en solo 3 meses. Casi nada. Y cuando pensabas que te tenías encima todo bajo todo control, aparecen los agentes de inteligencia artificial y dicen: hola, venimos a cambiarte las reglas del juego. ¿Agobiado con el aluvión de novedades que hay en el mundo? No te preocupes, que te resumo todo para estar al día en este episodio. Pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidas al programa número 462 de Ecosistema e-commerce. Soy Javier López, fundador de Python.com y de ecosistemaecommerce.com, director y fundador de este programa de podcasting sobre e-commerce, comercio electrónico, tiendas online, emprendimiento online en general, y de que te puedes suscribir en un momentito para poder seguir recibiendo todo este contenido gratis en tu dispositivo. Gratis, como desde hace 3 años que llevamos grabando este podcast. Si quieres que te ayude a impulsar tu proyecto online, puedes escribirme a contacto@ecosistemaecommerce.com. Y hoy nos vamos a poner al día, porque ha pasado literalmente de todo. El concepto que más está agitando las mentes es el modo agente que conversa, compara, decide y compra. Lo que se está llamando el Agentic Commerce. Y otras muchas cosas que van a afectar a tu tienda, a tus campañas, a tu checkout, incluso en el retail. O la regulación y otras cosas más que puede que no te hayas podido poner al día. De verdad, que creo que este podcast te va a traer mucha inspiración y conocimiento, que para eso necesitamos impulsar los negocios, para darle lo que es un empujón extra. Creo que va a quedar perfecto para todo esto la frase del día, y la de hoy comienza así: vuestro trabajo va a ocupar gran parte de vuestra vida, y la única manera de que os sintáis realmente satisfechos es haciendo lo que vosotros creáis que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amando lo que hacéis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando. No os rindáis. Al igual que ocurre con los asuntos del corazón, cuando lo encontréis, lo sabréis. ¿Dicho por quién? Por el gran Steve Jobs. Y antes de empezar y ver qué está pasando a nuestro alrededor, quédate con una idea sencilla. Durante años, el e-commerce se ha construido alrededor de una web. Tráfico, navegación, añadir al carrito, la venta, el checkout, el pago, la confirmación. Sí, pero en 2026, una parte de estas decisiones sucede dentro de una conversación con inteligencia artificial. En Google, en Gemini, en ChatGPT, en Copilot o donde sea. Tu tienda deja de ser solo una web. Tu tienda pasa a ser tu capacidad de ser entendido, evaluado y comprado por un agente. Pero es que esto es solo la punta del iceberg de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Te lo cuento todo en este episodio. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Empezamos hablando de la actualidad, de la inteligencia artificial, del Agentic Commerce, lo que más va a moverse en el tablero precisamente en 2026. Porque Google ha lanzado el Universal Commerce Protocol, el UCP, para compras con agentes de inteligencia artificial. Google ha anunciado lo que es un estándar abierto,
el UCP, para que agentes de inteligencia artificial puedan hablar con el sistema de un retailer, el catálogo, la disponibilidad, el precio, el envío, la postcompra y cerrar transacciones de forma nativa, desde interfaces como la parte de Search o la parte de Gemini. La idea es pasar de descubrir a precisamente comprar sin saltos, sin ideas, sin rollos y con un checkout integrado. La implicación que hay para todas las tiendas online es que esto va a escalar parte del tráfico y la conversión se desplaza a un entorno conversacional, al chat que tienes con Gemini, por ejemplo. Tu catálogo, tus insights, el precio, el stock, las entregas, las devoluciones, la reputación, deben de estar listos para ser consumidos por agentes y no precisamente solo por humanos. Siguiente noticia que ha habido aquí y siguiente pregunta que acude a los que tienen una tienda online, un proyecto online y tienen que ver qué pasa, qué hacemos con todo esto. Shopify ya permite conectar cualquier merchant a cada conversación de inteligencia artificial, porque Shopify ha comunicado que habilita el comercio nativo a escala en canales de inteligencia artificial y que precisamente ha codesarrollado el estándar abierto con Google, el UCP, que comentaba precisamente antes. De hecho, en paralelo, Shopify explica cómo el UCP va a modelar transacciones con agentes, ¿vale? Incluyendo, lo más importante, los componentes de pago, la conversión ahí de un IA, de un agente de IA. Con lo cual, si estás vendiendo en Shopify, tu roadmap, un poco lo que tienes que trabajar es apuntar a que precisamente no debes competir solamente en SEO o en ads, sino también dentro de las conversaciones de inteligencia artificial y que tan transaccionable es tu tienda para los agentes de inteligencia artificial. Esto no es algo único. OpenAI ya había movido ficha con todo esto, con el Instant Checkout, que ya lo había anunciado hace unos meses, y el protocolo propio de comercio con agentes. De hecho, OpenAI publicó su visión de comprar en ChatGPT, con Instant Checkout, y un enfoque de Agentic Commerce para que agentes y negocios colaboren precisamente en compras. De hecho, con Salesforce ya habían llegado a un acuerdo para trabajar y desarrollar este Instant Checkout. También introdujo dentro de su plataforma una experiencia de Shopping Research, ¿vale? Búsqueda guiada para decidir qué comprar en modo agente. Esto es que no solo está metido Google en el ajo, se abre un poco una guerra de estándares y interfaces de compra con inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuál funcionará? ¿Cuál se quedará? ¿En qué ecosistemas debo estar transaccionable? ¿Debo funcionar? ¿Y qué control de datos debo de tener de la marca y de mi fulfillment? La pregunta la veremos en las próximas semanas con las varias respuestas. Quizás no una es la única respuesta, sino tenemos varias. Luego tenemos el tema del retail media, que va a cambiar con todo esto de los agentes, porque es una gran vertical de ingresos para los e-commerce. ¿Cómo va a cambiar? ¿Va a cambiar de forma radical? ¿Va a seguir habiendo ese retail media tal y como lo conocemos? Porque claro, si los agentes de inteligencia artificial reducen los clics a comparadores y anuncios clásicos, parte del valor se mueve a recomendación conversacional, recomendación en las conversaciones y un incentivo. No olvidemos que ChatGPT ya ha dicho que va a cobrar un 4% de comisión de las compras que se realicen en los e-commerce a los e-commerce que sí redirigen tráfico directamente ahí. Ya el debate está encima de la mesa. Medios económicos, en medios generalistas, por el impacto precisamente que supone el modelo actual publicitario del e-commerce, ¿vale? Vamos a pasar a otra vertical. Datos, tendencias de España, del mundo, para qué está pasando con el tema del e-commerce y los últimos datos que tenemos, ¿vale? Pues récord de la CNMC en el segundo trimestre de 2025, 28.346 millones de euros, más de un 22% interanual respecto al año pasado y 493 millones de transacciones. Ojo, los datos de la CNMC. Publicó precisamente hace unas semanas el dato del segundo trimestre de 2025, que el e-commerce había llegado en España a los 28.346 millones de euros con 22,6% de incremento interanual. Aparte hay otros medios que están hablando del resumen de los gastos medios. Bueno, la semana que viene voy a dar un episodio súper interesante
desgranando el informe ONSI con el gasto medio de los usuarios que compran en e-commerce. Y unos datos que, ojo, estoy seguro que te van a explotar un poco la cabeza. Y también hablamos del reparto por sectores, viajes, la moda, lo que está pasando con las devoluciones de la moda. Y aunque quizás no sea el trimestre más creciente o el que más datos tiene, no olvidemos que el último trimestre del año es el más potente para los e-commerce, es una cifra que nos va a ayudar a contextualizar que el e-commerce ya no es solamente un canal, es ya un hábito. Y eso gana mucho peso en el cross-border. Respecto a la campaña de Navidad en 2025, tenemos datos de Salesforce, que estima que hubo un incremento del 23% de las ventas online en España. Ojo, 23% más. De hecho, Salesforce había publicado la lectura un poco de la campaña entre 1 de noviembre y 31 de diciembre con un gran crecimiento. Se apoyan precisamente en que ha habido un gran empuje este año en el e-commerce navideño y que la IA ha empezado a tener un papel interesante. Ya hemos empezado a comprar con inteligencia artificial nuestras compras navideñas. Y en Navidad precisamente es un poco de termómetro de madurez digital y que la IA ya empieza a saltar a la palestra, empieza a saltar al ring, no solamente como un tema hype o como un tema de demostración. Siguiente punto, devoluciones. Devoluciones que vuelven un poco al centro del dolor de cabeza. Retornos del 10% global, según Digital Commerce 360, según este medio. De hecho, tras Navidad, pues lo que siempre pasa, el foco operativo vuelve con las devoluciones, la logística, la inversa, el fraude, los costes. De hecho, hay tasas que las devoluciones las ponen por encima del 10%. La ventaja competitiva para los que tenemos tiendas online no va a ser solo captar, sino resolver los problemas, las entregas, los cambios, las devoluciones. Ojo, sin drama ni comedias. Pasamos al tema regulatorio, que también ha habido novedades en las últimas semanas. Regulación en Europa y en España que cualquier e-commerce debe tener en cuenta. Ojo, porque se avecinan curvas, porque la UE, la Unión Europea, ha aprobado un arancel fijo de 3 euros a paquetes pequeños desde el 1 de julio de 2026, según datos de Consilium. Ojo, paquetes de menos de 150 euros. El Consejo de la Unión Europea y la Comisión han normalizado un esquema para aplicar ese arancel fijo de 3 euros a envíos de e-commerce de bajo valor, para el objetivo de, la competencia que hay con Temu, Shein y el tema de evitar riesgos de cumplimiento de normativas. Esto implica para las tiendas en España y la Unión Europea que va a alterar el tema del pricing, márgenes y beneficiar un poco a los sellers locales con esa competencia ultra barata que viene de Asia para tener un poco más de ventaja fiscal operativa. Bueno, veremos si estas medidas de aranceles finalmente tienen recorrido. De hecho, en 2025 ya entraron 5,8 billones de paquetes de bajo valor, que incrementó precisamente un 26%. Y esto ha generado una presión política para acelerar las medidas con todo el tema de los aranceles. De hecho, Reuters recoge que en 2025 la Unión Europea recibió esos 5,8 mil millones de paquetes y que supone a un dolor de cabeza que hago insostenible el modelo de minimis, de hecho, por parte de la Unión Europea. Esto significa que en 2026 pues va a venir un poquito con más control y un poquito de fricción al cross-border barato, ¿vale? Quien dependa de la importación directa deberá recalcular el tema de las medidas económicas y expectativas de entrega. De hecho, Italia no se ha quedado atrás y se alinea precisamente con ese esquema de la Unión Europea, un poco para trabajar bien y fijarse bien en esos paquetes de pequeña cantidad, y también anunciará que va a ajustar precisamente su gravamen para alinearlo con el esquema europeo desde 2026. Y esto no es un tema aislado, yo creo que va a ser una tendencia regulatoria europea y va a inspirar además a más medidas antidumping en este caso. En España, ¿qué ha pasado? Pues entra en vigor la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela con impacto directo en el e-commerce. Esto ya ha salido publicado en el BOE, señores y señoras. España ha publicado en el BOE
precisamente el 26 de diciembre de 2025 una normativa que fija niveles mínimos de calidad de atención a la clientela para grandes empresas y determinados servicios, con foco en el tema de las esperas, la identificación de las llamadas y el derecho a la atención personal. Se comunica como una especie de norma anti-spam de mejora de atención. Así que si tu e-commerce está dentro de este ámbito, por tamaño, actividad, ramas, ojo con la SLA de atención, la trazabilidad de las reclamaciones y el equilibrio entre las automatizaciones de los chatbots y la atención humana, porque vas a estar en el punto de mira con todo esto. Respecto a la UE y la inteligencia artificial, pues avanza un poco el marco de cumplimiento, ¿vale? Por el etiquetado de contenido de inteligencia artificial. De hecho, la Comisión Europea mantiene en marcha herramientas de cumplimiento del AI Act para modelos de propósito general y ha publicado borradores de códigos para marcado, etiquetado de contenido generado por inteligencia artificial, con hitos hasta que yo creo que para mediados de 2026 empezará a aplicar. Esto significa más obligaciones con tema de transparencia, copyright, uso de inteligencia artificial, información, parecido a lo que hacemos con el tema de contenido promocionado o publicidad. Pues también con el tema de la IA sabíamos que iba a llegar, lo que no sabemos en qué medida va a afectar. Esto va a llegar acabando al marketing, creatividades, atención al cliente, vamos, a todo lo que estás usando de la inteligencia artificial, que seguro que es mucho. Y luego está en la UE el GPSR, la seguridad de producto, y que apunta precisamente a los marketplaces. La Unión Europea quiere recordar que el General Product Safety Regulation, el GPSR famoso, aplica desde diciembre de 2024 y lo que ha hecho ha sido reforzar un poco algunas responsabilidades sobre seguridad, sobre trazabilidad y el tema compliance, ¿vale? Muy importante para los sellers que trabajan con Marketplace. Vale, esto es lo que ha pasado de noticias, de novedades a nivel de regulación. Vamos a ver qué novedades hay a nivel de plataformas. ¿Plataformas? Pues anuncios que un poco que están cambiando las cosas. BigCommerce y Stripe. Y ha anunciado pues BigCommerce, o Commerce, la plataforma americana, anunció expansión de su integración con Stripe para precisamente modernizar y optimizar el checkout. Los pagos unificados, para el tema de la conversión, la expansión internacional, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, 2026 va a ser un poco un año en el que se va a poner mucho foco en el checkout y en las wallets y en el tema de los métodos de pago locales y en la latencia y el fraude. De hecho, es que vuelve a ser importante precisamente esas décimas, igual que la Fórmula 1, esas décimas que vas a rascar en el checkout para aumentar tu conversión. Pasando de Commerce, hablamos ahora a Adobe Commerce, ¿vale? Aparte de Cloud, con mejoras en tema de prácticas y usabilidad y defensa precisamente con los bots, los famosos bots que trabajan y que cambian mucho el tema de los e-commerce. De hecho, Adobe Commerce, con la parte de Cloud Service, va a añadir mejoras como enlaces clicables a tracking externo y soporte para ReCAPTCHA Enterprise, para un poco para trabajar y machacar un poco todo ese escalado de bots que siguen creciendo y apareciendo. Con lo cual, si tienes un Magento, un Adobe, con lo cual el tema de bots, las scrapping, los fraudes en login y checkout, pues va a tener bastante, peso e importancia a la hora de desarrollar los e-commerce. Pasamos a las plataformas de nuestro amigo Zuckerberg, con Meta, con Threads. La publicidad, de hecho, se va a expandir y se va a integrar con catálogos. ¡Ojo al social commerce! Porque Meta, viendo lo que está pasando con TikTok, ha comunicado que los anuncios en Threads van a ampliar formatos e incluyen precisamente la capacidad de ejecutar y ofrecer catálogo. Esto es la parte de Advantage Plus en Threads. En la aplicación, pues vas a tener más catálogo, más posibilidades de venta en social y más puntos de contacto para el e-commerce. Esto es lo que se va a mover. TikTok lo ha impulsado ya definitivamente. Ojo que hemos caído todos. Y Meta pues está sumándose al carro. Con lo cual el feed y el tracking de los e-commerce debe estar un poquito más finos. Y ojo que TikTok ha dicho, yo no soy tonto, y en Europa ha dicho que voy a subir las comisiones. Que paso del 5 al 9% en varios países, incluida España.
Noticia vista en e-commerce news, porque precisamente en diciembre se reportó que TikTok Shop estaba ya subiendo comisiones para algunos merchants en mercados europeos donde opera, y que esto ya está en vigor desde ya, con lo cual quien vendía con unos márgenes ajustadillos en social commerce, en TikTok, pues que vuelva a calcular otra vez el precio, la logística, y ojo, cuánto estás perdiendo en devoluciones para si es necesario subir el precio y optimizar el pedido medio, o oye, migrar ventas a tu e-commerce o a tu tienda online propia. Vale. Y hablamos también de retail y de commerce media en Europa, porque el IAB Europe ha empujado un poco y ha modificado estándares y algunos órdenes en el mercado. De hecho, está arrancando 2026 con foco en nuevos estándares, creatividades y un poco trabajar la madurez del retail media, un tema que va a cambiar y que va a ser un tema de debate precisamente con todo el tema del agentic commerce y para las marcas que venden en marketplace o en otros retailers. Con lo cual, al final el retail media ya es un tema presupuestario serio y cada vez ya es una performance y uno de los verticales más interesantes a nivel de captación de tráfico importante. Como curiosidades, ¿qué está pasando dentro del mundo de la actualidad? Pues que la UE y los paquetes de bajo valor, los de menos de 150 euros, se está sospechando que hay un poco de infradeclaración de valor a gran escala. Según dice Reuters, podrá ser, oye, puede ser. Me parece a mí que hay bastantes posibilidades de que sí. Precisamente en ese debate de paquetes baratos se menciona la infradeclaración de valor y riesgo de productos no conformes, que conecta un poco con el fraude y la competencia desleal. Por eso lo que decía antes de esa noticia de la Unión Europea que intenta incurrir en imponer un arancel de 3 euros por los paquetes de low cost. Atención al cliente, pues empieza a haber un auge del fraude telefónico suplantado y con números de soporte que, oye, que te intentan hacer, pues quitarte el dinerico. Esta noticia la hemos visto en Dinario As. De hecho, hay unas cuantas alertas de asociaciones de consumidores sobre ese fraude que imitan servicio de atención al cliente y te dirigen a tarificación adicional. De hecho, me ha pasado incluso a mi madre que la intentaron timar cambiándole con una compañía y impidiendo, por supuesto, prohibiendo que entraran en casa para cambiar el router porque nos hubieran liado una muy buena. Estos, ojo, cuidado a la gente mayor que tengáis a vuestro alrededor, porque es muy fácil de caer. Y a mí me ha intentado también, digamos, tratar de engañar en ese sentido, pero al final, después de 1 minuto y medio, ya caí en la cuenta de que me estaban engañando. Vale, esto a nivel de la actualidad de la información. Vamos a ver algunas otras noticias, como por ejemplo que Google transforma Chrome en un navegador impulsado por inteligencia artificial con Gemini integrado y funciones autónomas. Noticia vista, ¿en dónde? En e-commerce news. ¿Qué está pasando con el tema de Google? Pues que ha incorporado precisamente en Chrome, en su navegador más utilizado en todo el mundo, capacidades de Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial. La compañía ha anunciado una actualización que incluye un asistente de IA precisamente con nuevas capacidades, con automatizaciones para llevar a cabo trabajos un poco más complejos y herramientas dentro de Google, de Chrome, en la misma interfaz del navegador. Un tema súper interesante. La característica más evidente es una barra lateral permanente con Gemini que permite la interacción con el asistente sin necesidad de salir de la pestaña en la que se está. Y esto va a permitir diálogos ininterrumpidos a medida que se navega por varias páginas. Algo maravilloso. O se comparan productos, o artículos, o itinerarios. Bueno, cada cual que optimice su multitarea como quiera. Esta integración va a simplificar la comparación de precios, ¿cómo no? La gestión de los calendarios y los correos sin tener que cambiar de ventana o el resumen de información proveniente de distintas pestañas de diferentes opciones, diferentes páginas que tengamos abiertas. Algo maravilloso para nuestro día a día y, por supuesto, para ser totalmente eficiente
con todo lo que es nuestro día a día a la hora de trabajar. ¿Qué más noticias tenemos? Pues otra noticia también supone que la Unión Europea y ya por último y la India han llegado a un acuerdo histórico de libre comercio. Noticia también vista en los amigos de los de e-commerce news. De hecho, la Unión Europea y la India han cerrado un acuerdo de libre comercio de alcance histórico. ¿Cuándo? Durante la cumbre 16 de la Unión Europea e India que se ha celebrado en Nueva Delhi, y ese pacto lo que ha permitido es que se abran nuevas oportunidades para el e-commerce, para el comercio transfronterizo y para la internalización de empresas europeas en un mercado, ojo, de 1.450 millones de consumidores. 1.450 millones de consumidores. El acuerdo es uno de los más ambiciosos a nivel global, elimina o reduce los aranceles de hasta el 96% de las exportaciones de bienes de la Unión Europea a India, lo que permitirá a los exportadores europeos ahorrar cerca de 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros. Ojo, no es baladí, ¿eh? Un escenario súper favorable para sectores del automoción, la moda, la alimentación, bienes de consumo, farmacia, productos industriales, bueno, muchísimas categorías, sectores, verticales y negocios. Con lo cual, tiendas online, directores de e-commerce, CEOs de empresas, proyectos online. ¿Qué tenemos que hacer en 2026 con todo lo que se viene en nuestras manos? Pues preparar el catálogo precisamente para los agentes. La estructura, la disponibilidad, el precio, las devoluciones, la reputación, precisamente para integrar bien con plataformas tipo UCP. También deberás trabajar la estrategia de Conversational Surface con Google, Gemini, ChatGPT y otros para controlar la atribución. Revisar, ojo, el tema de las economías y de las variables y tus datos y tu hoja de cálculo por el tema de los aranceles fijos, que impacta a partir del julio de 2026. Ya veremos qué pasa, a ver si pasa igual con las cookies. Y luego el tema postcompra, devoluciones, retención, logística inversa para diferenciarte respecto a la competencia. Por mi parte nada más. Espero que este episodio te haya abierto los ojos sobre por qué la IA, el agente e-commerce, nos va a manejar la hoja de ruta de los e-commerce para los próximos meses / años, y que, oye, que hay más noticias de las que pensabas para tenerlas en cuenta. Como siempre, puedes seguir consumiendo contenido este mismo viernes con la entrevista que se publica en la sección de los protagonistas del e-commerce. Ya solo me queda decirte que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, que compartas este programa y este episodio y que me puedas valorar, por favor, con las 5 estrellas o dejar un comentario allí donde lo escuches. Cada vez que lo hagas, una voz en tu interior dirá gracias. Gracias de nuevo, nos escuchamos como siempre este viernes con un nuevo episodio de la temporada 4 de Ecosistema e-commerce. Hasta entonces, que tengas muy buen día, muy buena semana y a hacer cosas. Adiós.